Este no es un ejercicio de imaginación ni un guión de película de espías. Es exactamente lo que vivió el presidente de Burkina Faso en una madrugada que marcaría no solo su destino, sino el de todo un pueblo. Israel, sin más preámbulos, exigió la restauración inmediata de sus privilegios estratégicos en el país africano, amenazando con la ruina total en caso de no recibir una respuesta sumisa en menos de 2 días, exilio o sometimiento absoluto. Un dilema cruel, inhumano, que no dejaba espacio para la ambigüedad. Si se negaba, la caída sería rápida y humillante. Cada minuto, cada segundo, aumentaba la presión sobre el presidente y su círculo más leal. Sabían que cualquier muestra de debilidad sería explotada con ferocidad, que la indecisión podría significar no solo la caída de un gobierno, sino la humillación pública y la pérdida de esperanza para generaciones enteras. Ya no se trataba de una crisis política convencional, era una cuestión de supervivencia nacional, de orgullo africano y de la voluntad colectiva del pueblo para no dejarse arrodillar ante el poder extranjero, como tantas veces había sucedido en la historia del continente. ¿Qué harías si tuvieras solo 2 días para salvar a tu país de la desaparición? Imagina esta escena con todos sus detalles. Estás solo, en la penumbra de tu despacho presidencial, apenas iluminado por la luz tenue de una lámpara de escritorio. Afuera, el silencio es denso, roto de golpe por el timbre agudo del teléfono rojo, ese que solo suena en verdaderas emergencias. Al levantar el auricular, reconoces la voz gélida de un líder extranjero. No hay rodeos. Tienes 48 horas para entregar el control absoluto de tu nación o perderlo todo, para siempre. La amenaza era tan innegociable y directa como un disparo en la oscuridad. Abandonar voluntariamente la presidencia en 48 horas o ser removido a la fuerza, sin garantías, sin salvoconducto. Pero lo que estaba en juego era mucho más que un cargo político. Se trataba de la soberanía de Burkina Faso, de la dignidad de 22 millones de personas y del futuro de toda una nación africana que había decidido, por primera vez en mucho tiempo, tomar las riendas de su propio destino. El mensaje era un recordatorio brutal de cómo, en el escenario internacional, las superpotencias pueden convertir la política en un campo de batalla, donde una sola llamada puede decidir el destino de millones de personas inocentes. Para comprender cómo Burkina Faso llegó a este límite, es necesario retroceder y entender el contexto que lo llevó al borde del abismo. Nada ocurre en el vacío. Detrás de cada ultimátum hay una historia de relaciones internacionales complejas, alianzas traicionadas, intereses económicos soterrados y heridas coloniales que nunca terminan de cerrar. ¿Puede una nación pequeña resistir ante una amenaza tan rotunda y tan directa? ¿Es posible desafiar a una superpotencia y cambiar el rumbo de la historia? ¿O todo intento de resistencia solo conduce al desastre? Las próximas decisiones del presidente pondrían a prueba no solo su coraje personal, sino la capacidad de todo un pueblo para defender su dignidad y su independencia, incluso cuando el precio a pagar parece insoportable. Un país con 22 millones de habitantes, sin un ejército temible, sin armas nucleares ni poder económico desbordante, armado solo con la determinación de no doblegarse. ¿Qué sucede cuando una nación así recibe un ultimátum directo de una superpotencia? África ha vivido demasiadas veces presiones, chantajes y golpes de Estado disfrazados de ayuda internacional. Ha soportado demasiados ultimátums acatados en silencio, demasiadas veces ha visto sus recursos y su dignidad entregados a cambio de promesas vacías. En la mirada global, muchos esperan que los líderes africanos obedezcan, inclinándose ante los intereses ajenos. La lógica de poder parece dictar: si eres pequeño, obedeces; si desafías, pagas caro. Así se ha perpetuado la idea de que la independencia africana es solo fachada, mientras el verdadero destino se decide en oficinas lejanas, en capitales que ni siquiera saben pronunciar el nombre de sus pueblos. Pero esta vez fue diferente. El gobierno de Burkina Faso no cedió ni esperó instrucciones de nadie. La amenaza llegó en la madrugada. 48 horas para restaurar contratos, someterse o desaparecer del mapa internacional. El Consejo de Crisis se reunió a puerta cerrada. Grabadoras encendidas, cada sílaba del ultimátum quedó registrada como prueba para la historia y para las generaciones futuras.
Los ministros de Defensa, Inteligencia y Exteriores analizaron los riesgos uno por uno: campañas de desestabilización, guerra económica, ataques cibernéticos, manipulación mediática, presión diplomática y la posibilidad real de una intervención secreta. Todo estaba sobre la mesa, desde la pérdida de recursos vitales hasta el aislamiento internacional total, pasando por el riesgo de violencia interna y la ruptura del tejido social. Pero también existía la otra opción: levantar la cabeza y desafiar lo imposible, aunque el costo fuera altísimo. Sabían que estaban solos ante un gigante, que el futuro de 22 millones dependía de una decisión tomada en la oscuridad, bajo presión y con la historia observando cada movimiento. El dilema era tan implacable como inevitable: aceptar la humillación y renunciar a la dignidad, o desafiar abiertamente al poder extranjero. Si Burkina Faso cedía, perdería mucho más que contratos o minas, perdería el alma, dando al continente el mensaje más peligroso de todos: que resistirse es inútil, que la independencia es un espejismo y que el futuro de África siempre será decidido por otros. Mientras la tensión crecía, cada minuto contaba. Nadie podía prever hasta dónde llegaría la respuesta de Burkina Faso, pero todos sabían que, después de ese instante, nada volvería a ser igual. En juego no solo estaba la soberanía nacional de Burkina Faso, sino la dignidad de todos los pueblos africanos. La decisión sería advertencia o inspiración para el continente entero. Si caían, otros seguirían en la misma senda de sumisión. Si resistían, quizá encenderían una chispa capaz de cambiar la historia, como sucedió en su día con la independencia de Argelia o la resistencia de Vietnam frente a los Estados Unidos. Las amenazas dejan de ser palabras y se convierten en hechos concretos: sabotaje financiero, guerra digital, manipulación mediática. Israel no solo advierte, ejecuta. Una madrugada, los servidores gubernamentales colapsan, las transferencias bancarias quedan paralizadas y, de pronto, rumores inventados inundan las redes sociales. Los periódicos extranjeros anuncian el inminente derrumbe del gobierno de Burkina Faso, preparando el terreno para la intervención internacional. El presidente, sin embargo, se niega a rendirse. Su respuesta es contundente y pública: no negociará con extorsionadores ni abandonará a su pueblo bajo presión. Sin buscar refugio ni protección, levanta el teléfono y contacta a viejos aliados, veteranos en resistir embates occidentales. Caracas responde primero, luego Teherán, Moscú y finalmente Pekín. El mensaje es inequívoco: Burkina Faso no enfrentará esto solo. La solidaridad internacional, aunque limitada, se activa. Las represalias arrecian con fuerza. Hackers desconocidos intentan paralizar hospitales y servicios básicos. Bancos internacionales congelan fondos cruciales, mientras ejércitos de trolls y bots lanzan campañas de desinformación. El objetivo es claro: quebrar la moral del gobierno y provocar el caos interno, para justificar una intervención o un golpe de Estado. Sin embargo, la reacción más potente no surge de los despachos oficiales, sino de la calle. Miles, después decenas de miles, luego cientos de miles de ciudadanos toman las plazas y las calles principales de la capital y otras ciudades. Se organizan comités de defensa civil, marchas multitudinarias y vigilias nocturnas. En cada pancarta brillan palabras como soberanía, dignidad y futuro. La exigencia es rotunda: respeto, no solo al presidente, sino a toda una nación que rechaza arrodillarse ante la presión extranjera. La resistencia se contagia más allá de las fronteras de Burkina Faso. Líderes africanos, unos discretos y otros audaces, envían mensajes de apoyo, incluso a riesgo de represalias. Se multiplican las reuniones de emergencia en la Unión Africana. En las embajadas occidentales crece la inquietud. Lo que parecía una crisis local, ahora amenaza con encender un movimiento continental, similar al que ocurrió en los años 60 con los movimientos de liberación africanos. La presión de Israel, diseñada para doblegar, logra lo opuesto: inspira y une. Por primera vez en décadas, los pueblos africanos vislumbran la posibilidad real de redefinir su lugar en el mundo. Naciones antes silenciadas ahora contemplan sumarse a una causa mayor que cualquier frontera, recuperando el espíritu de panafricanismo que impulsó figuras como Kwame Nkrumah y Thomas Sankara.
pero el riesgo es abismal. Si la resistencia fracasa, Burkina Faso puede perderlo todo: legitimidad internacional, acceso a recursos esenciales, estabilidad interna e incluso la vida de miles de personas inocentes. El costo del fracaso sería el aislamiento, la miseria extrema y represalias que podrían durar generaciones, como sucedió con Libia tras la caída de Gaddafi. Aún así, algo fundamental ha cambiado. El miedo cede ante la determinación colectiva. El reloj avanza, pero la cuenta regresiva ya no es solo para el gobierno de Burkina Faso, sino para todo un sistema internacional acostumbrado a imponer su voluntad sin consecuencias ni resistencia. El pulso entre presión extranjera y resistencia local entra en una nueva fase. Ahora, el conflicto deja de ser invisible y amenaza con desbordarse en todos los frentes. Mientras los días avanzan, cada decisión puede cambiar el destino de una nación y de un continente entero. La historia observa y toma nota. De 48 horas de miedo a décadas de transformación, el efecto dominó de la dignidad comenzó en ese instante decisivo. Cuando Burkina Faso rechazó el ultimátum internacional, el mundo contuvo la respiración. Lo que parecía la antesala del colapso se convirtió en el punto de partida de una revolución de conciencia y de alianzas inesperadas. El eco del desafío burkinés cruzó fronteras. Inspirados por su estrategia, gobiernos en América Latina y Asia decidieron plantarse ante la presión externa. Ecuador, Malasia, Bolivia, Vietnam, todos adaptaron la misma táctica, negándose a ceder ante ultimátums que atentaran contra su soberanía. De pronto, la palabra no se convirtió en una herramienta de poder para los países tradicionalmente marginados. La resistencia burkinesa no solo desafió a una superpotencia, encendió una chispa en todo el continente africano. Países vecinos y luego naciones de todos los rincones de África empezaron a forjar pactos de defensa mutua, jurando protegerse juntos ante cualquier intento de chantaje extranjero. Las reuniones clandestinas se transformaron en cumbres públicas. Muy pronto se firmó el primer gran acuerdo de solidaridad panafricana, marcando un antes y un después en la geopolítica regional. Las propias instituciones africanas evolucionaron. Se crearon protocolos comunes de resistencia ante presiones foráneas y nacieron academias continentales de liderazgo, donde nuevas generaciones aprendieron lecciones de dignidad y negociación. Ingenieros y científicos africanos lanzaron proyectos tecnológicos conjuntos, demostrando que la cooperación podía ser la base de la autosuficiencia. Pero el cambio más profundo fue cultural. La dignidad y la resistencia dejaron de ser simples lemas y se convirtieron en símbolos de una nueva identidad africana. La música, el arte y la literatura comenzaron a contar historias de líderes que, como Burkina Faso, eligieron la dignidad sobre la sumisión. Surgió un sentimiento de orgullo que atravesó generaciones. La juventud africana lo sintió como una llamada. Hubo menos fuga de cerebros y más proyectos innovadores a escala continental. Estudiantes y emprendedores empezaron a ver posibilidades reales de construir futuro en sus propios países, inspirados por la valentía de una resistencia que se volvió leyenda. Pero toda resistencia debe traducirse en lecciones prácticas. ¿Qué puede aprender cualquier pueblo, cualquier persona, de este episodio? El eco de esta causa llegó incluso a sectores inesperados. Voces judías de todo el mundo, junto a movimientos globales, expresaron solidaridad con la lucha por la soberanía y el rechazo al neocolonialismo. Surgió una coalición inusual de apoyo a la autodeterminación de los pueblos, trascendiendo religiones y fronteras. La verdadera medida de la fuerza de un pueblo se revela cuando enfrenta lo imposible y rehúsa rendirse, incluso cuando todo parece estar en su contra. Sin embargo, el riesgo era inmenso. Una respuesta internacional hostil, sanciones, intentos de aislamiento. Pero el precio pagado dio paso a una ganancia aún mayor. Burkina Faso y sus aliados alcanzaron una autoestima colectiva renovada y sentaron las bases de una arquitectura de resistencia duradera, tejida con lazos de confianza y dignidad. En situaciones de crisis, los ultimátums solo tienen poder si quienes los reciben deciden someterse. El verdadero poder reside en la respuesta. Negarse a ceder es el acto más revolucionario de todos.
Cuando una potencia extranjera amenaza con arrebatarlo todo, la dignidad se convierte en el escudo más resistente. La historia de Burkina Faso no es un mito lejano. Es una invitación a repensar el valor de la dignidad y la unidad frente a cualquier forma de opresión. Pensemos, por ejemplo, en la resistencia de India frente al dominio británico, donde la desobediencia pacífica de Mahatma Gandhi transformó el curso de la historia. O en la lucha de Sudáfrica contra el apartheid encabezada por Nelson Mandela, quien supo resistir las presiones externas e internas para mantener la dignidad de su pueblo. Burkina Faso recibió un ultimátum extranjero de 48 horas, una presión diseñada para provocar sumisión inmediata. Pero aceptar la comodidad o la aprobación externa a cambio de perder legitimidad interna nunca será el camino de los líderes auténticos. La dignidad nacional y la confianza popular pesan mucho más que cualquier promesa de protección impuesta desde fuera. Resistir no significa solo aguantar. Es transformar la amenaza en una oportunidad, unir fuerzas, fortalecer alianzas y demostrar que la presión externa puede servir para catalizar la solidaridad interna. Contra todo pronóstico, la amenaza provocó una ola de unidad, no solo dentro de Burkina Faso, sino en toda una región, durante décadas marcada por la intervención extranjera. Esta lección trasciende las fronteras africanas. Cualquier comunidad, en cualquier lugar del mundo, puede enfrentarse a fuerzas que buscan imponer condiciones humillantes. Pero la elección siempre existe: dignidad o sumisión. El liderazgo genuino se forja bajo presión. No se trata de complacer a potencias externas, sino de representar los sueños, temores e intereses de tu propia gente. Cuando las amenazas de destierro o derrocamiento llegaron, la decisión del liderazgo burkinés fue tajante. Ningún cargo vale tanto como la autodeterminación de un pueblo entero. Lo que se juega no es solo la supervivencia política de un gobierno, sino la capacidad de elegir el propio destino y de construir una sociedad basada en el respeto por sí misma. Es decidir, frente al miedo y la intimidación, que nadie puede obligarte a arrodillarte si tú te mantienes firme. Pero la historia no termina aquí. La reacción de Burkina Faso a aquel ultimátum sembró una nueva semilla de resistencia en todo el continente. La historia de Burkina Faso demuestra que la resistencia es contagiosa. Cuando uno decide no ceder, inspira a otros a hacer lo mismo. Así nacen los verdaderos movimientos de liberación, y así se forja una reputación internacional basada en el coraje, no en la complacencia. Ahora, piensa en esto. La próxima vez que te enfrentes a un ultimátum, ya sea en tu vida personal, en tu comunidad o en tu país, ¿qué camino elegirás? ¿La senda cómoda de la sumisión o la firmeza que defiende tu dignidad? Cuando la dignidad es innegociable, todos los ultimátums pierden su filo. Las amenazas, por muy estruendosas que suenen en la penumbra, se desvanecen ante la claridad de los principios. Frente a la presión internacional, Burkina Faso eligió mantenerse erguido, negándose a doblar la rodilla siquiera un solo instante ante la prepotencia extranjera. No fue solo el rechazo de condiciones inaceptables, fue una proclamación rotunda ante el mundo. La soberanía y la dignidad nacional nunca estarán en venta. Este acto de firmeza no solo blindó momentáneamente a Burkina Faso, plantó una semilla de orgullo y resistencia que se esparció por todo el continente africano. El mensaje fue cristalino. El tiempo en que las potencias dictaban el destino de África ha llegado a su fin. Cada decisión, cada sacrificio, cada nueva alianza apunta ahora a forjar un futuro donde la independencia sea la norma, no la excepción. El riesgo era absoluto. No se jugaba únicamente a un gobierno, sino el legado de dignidad que se dejará a las generaciones futuras. En juego está la posibilidad de habitar un continente donde la soberanía no se negocia ni se arrienda, sino que se defiende, incluso con la vida si es preciso. La historia observa este momento como una encrucijada: aceptar la condición de vasallo o asumir el arduo, pero noble, camino de forjar un destino propio. En ese cruce de caminos, la balanza se inclinó no por temor ni por conveniencia, sino por el coraje de un pueblo y sus líderes, dispuestos a cargar con las consecuencias de decir no cuando otros habrían cedido.
porque existen líneas que, una vez traspasadas, no tienen retorno. La dignidad, una vez entregada, no puede recuperarse. Cada llamado, cada intento de persuasión o intimidación fue respondido con una sola convicción. Preferimos el riesgo, el aislamiento e incluso la confrontación antes que la humillación de la sumisión. Así, Burkina Faso no solo resistió un ultimátum, encendió una llama que ya no puede ser apagada. Para entender cómo una resistencia así pueda inspirar a otros, pensemos en algunos escenarios hipotéticos y pasos prácticos para cualquier país o comunidad bajo presión. Si alguna vez la tentación de ceder parece más sencilla, recordemos este instante, porque fueron las horas más oscuras las que forjaron los legados más luminosos. Solo quienes desafían las órdenes de los poderosos logran cambiar la historia. Y la responsabilidad no termina aquí. Cada decisión tomada en estos días de crisis se convierte en la piedra angular de una nueva narrativa africana. Una narrativa destinada a enseñar a los hijos de nuestros hijos que el mayor valor es vivir y morir de pie, jamás de rodillas. Que la dignidad y la soberanía no son monedas de cambio, sino derechos sagrados por los que vale la pena arriesgarlo todo. Establecer canales de comunicación seguros y rápidos entre los líderes y la ciudadanía. La transparencia fue clave en Burkina Faso para evitar el pánico y la manipulación mediática. Esto puede replicarse en cualquier país. Sistemas de radio comunitaria, redes sociales controladas por ciudadanos y asambleas barriales pueden frenar la desinformación. Crear alianzas regionales y buscar apoyos internacionales más allá de los aliados tradicionales. La diplomacia no se limita a las grandes potencias. Países pequeños pueden apoyarse mutuamente, como hicieron los países escandinavos durante la Segunda Guerra Mundial, o las naciones del sudeste asiático frente a presiones coloniales. Fortalecer la educación política y el sentido de identidad nacional. Cuando la gente entiende el valor de la soberanía, es menos vulnerable al chantaje. Ejemplos históricos sobran: la educación cívica en la República Checa tras la Primavera de Praga, o los movimientos de alfabetización en Cuba durante la Revolución. Preparar planes de contingencia para servicios esenciales. Durante las crisis, la autosuficiencia en agua, energía y alimentos puede marcar la diferencia. La experiencia de Irán frente a las sanciones internacionales demuestra que la resistencia económica es posible con planificación y creatividad. Recordar siempre que ningún poder extranjero puede someter a un pueblo que ha decidido no rendirse. La historia lo ha demostrado en Vietnam, en Argelia, en Haití, en Grecia, en Irlanda y ahora, de nuevo, en Burkina Faso. Usar el arte, la música y la cultura como herramientas de resistencia. Las canciones de protesta en Chile durante la dictadura de Pinochet, los murales en Palestina, los poemas en Sudáfrica. El arte es un idioma universal que refuerza la moral y da esperanza cuando todo parece perdido. Esa respuesta, solo el tiempo y el coraje colectivo podrán escribirla. En conclusión, la lección más importante que deja Burkina Faso es que la dignidad y la soberanía no son abstracciones. Son prácticas, decisiones cotidianas y colectivas que pueden cambiar el curso de la historia. Cuando la presión externa parece invencible, la unidad interna y la valentía son el escudo más fuerte. Hoy, el mundo observa a Burkina Faso no como una víctima, sino como un ejemplo a seguir. Su historia enseña que ningún ultimátum es definitivo, que la dignidad no se negocia y que la resistencia, una vez encendida, puede iluminar el camino para generaciones enteras. Así, cerramos esta historia no con un punto final, sino con una pregunta abierta. ¿Qué harás tú? ¿Qué haremos nosotros la próxima vez que la dignidad esté en juego?